Aleluya. Amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, de los que pues nos sintonizan desde ya. Estamos pues para la gloria del Señor transmitiendo aquí desde el canal de YouTube, pero también a través del canal de Facebook, en el cual aparecemos como Iglesia de Cristo es por su Espíritu. Ahí nos puede buscar también. De verdad que es una hermosa bendición poder pues cada martes con la ayuda del Señor y cada domingo también que como estamos a las 3 de la tarde pues compartiendo la palabra y pues tratando siempre de ser de bendición para el cuerpo de Cristo, pero también para hermanos y amigos que también no son parte, pero que sabemos de que el Señor los tiene en sus planes. Y de verdad lo hacemos con todo amor, con todo cariño, esperando, como le repetimos, siempre ser de bendición. Estamos siempre, gracias a Dios, aquí con nuestro hermano Daniel, que siempre nos apoya en las transmisiones. Y bendiciones a cada uno por nombre, mis amados, de verdad. Sobre todo a nuestros hermanos de Iglesia de Cristo es por su Espíritu, que siempre están ahí pendientes de las transmisiones, también a todos los amigos que se han ido añadiendo poco a poco, a los que también se han ido suscribiendo a los diferentes canales. Qué bendición, mis amados, de veras estamos muy felices. Dios está haciendo su obra, Dios está haciendo su obra de una manera poderosa. Dios está haciendo su obra de una manera poderosa en nuestras vidas, pero también en la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente, que este no es un tiempo para acomodarnos. Al contrario, la palabra nos llama a que estemos atentos y que oremos en todo tiempo y velemos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que están por venir. Y no lo hacemos por un temor, mis amados hermanos. De ninguna manera. Acuérdense que el que dijo esto no fue ningún profeta del Antiguo Testamento, no fue ni siquiera el perito arquitecto de la iglesia, no fueron ninguno de los apóstoles del Cordero, sino el que lo dijo fue el Señor Jesucristo. Orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que están por venir. Entonces, claro, que el Señor nos encuentre trabajando mientras Él regresa. Que seamos como esos siervos fieles a los cuales el Señor haya haciendo lo que Él les dejó haciendo. Es por eso que hemos estado también hablando de este tema tan precioso, que a la larga también viene a confrontarnos un poco. Viene a confrontarnos un poco porque, hermanos amados, también en el libro de Jeremías se habla, y el Señor habla y dice: ¿acaso no es mi palabra como fuego? Y empieza a decir varias tipificaciones de su palabra, entre ellas como martillo que quebranta la roca o que quebranta la piedra. Y mis amados hermanos, también su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y hace una separación entre el espíritu y el alma. Discierne nuestros pensamientos, y delante de su palabra estamos todas las cosas creadas están desnudas delante de su presencia, de su palabra, y realmente, mis amados, somos confrontados porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es veraz, es fiel, es verdadera, y Él lo dejó claro. Pueden pasar los cielos, van a pasar la tierra, y de todos modos su palabra va a permanecer. Es por eso que nosotros, como lo hemos estado hablando, tenemos que ir, como lo dice Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no andan conforme a este dicho, es porque no les ha amanecido. Entonces, vamos a seguir con esta segunda parte de este tema de inconstantes, aunque yo creo que ya es tercera parte, creo yo, ¿verdad? Creo que es tercera parte ya, pero esperamos de que usted ahí con su Biblia en mano siempre nos acompañe. Acuérdese que hoy pues es un día más como de discipulado, de enseñanza, por lo que también tenemos tiempo ahí para
como siempre lo hacemos, para poder pues hacer aportaciones, para poder tener un poquito más de interacción con ustedes. Si hay pues preguntas también, de la misma manera pues trataremos con la ayuda del Espíritu Santo de poder responderlas, y si no hay una respuesta pues también seremos sinceros y humildes de poder reconocer de que no conocemos la respuesta, porque hermanos amados, todos estamos aprendiendo en este camino, y bendito sea Dios, tenemos al mejor maestro, al Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó para que nos guiara a toda verdad y nos enseñara todas las cosas que Él había dicho. Pidámosle al Señor entonces que sea su Santo Espíritu hablando a nuestro corazón y trayendo revelación de su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te agradecemos por un día más, Señor, que nos permites acercarnos, Señor, a tu presencia, pero también poder compartir con nuestros amados hermanos, con nuestros amigos, con las personas que nos escuchan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, por amor a tu santo nombre, que nos hables, Señor. Que nos abras tu buena palabra, Señor, que nos abras las escrituras. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Te rogamos que la unción de tu Santo Espíritu nos inunde, Señor, para que podamos hablar lo que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, como siempre te lo ruego, da una lengua de discípulo para poder levantar con una sola palabra a aquel que lo necesita. Bendice cada casa, bendice, Señor, esos lugares donde están recibiendo tu palabra, que tu palabra transforme, que tu palabra limpie, que tu palabra purifique y que tu palabra, Señor, haga cambios poderosos en esas vidas y en esas casas de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que podamos, Señor, ser redarguidos también por tu Santo Espíritu al oír tu palabra, y poder arrepentirnos si es necesario, Señor, y corregir todo aquello que no esté correcto. Te pedimos que esa palabra dé un fruto al 100%, por favor, Señor, para que demos gloria a tu santo nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amadísimos hermanos, como lo repito, inconstantes es el tema pues que habíamos estado ya platicando hace varios días. Déjeme recordarle lo que habíamos dicho en cuanto a lo que significa más o menos alguien inconstante, una persona que es inconstante. Habíamos visto unas definiciones, las vamos a poner en pantalla, y vamos a ir rapidito en esto solo para volver a meternos en el tema y entrar de lleno a lo que pues el Señor ha puesto para esta noche. Inconstante dice que es una persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Yo le subrayo ahí esa palabra hacer, mis amados hermanos, en esa definición que nosotros le ponemos ahí, porque realmente no se trata tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Es decir, nosotros podemos hablar tantas cosas, y hablábamos también, si usted se acuerda, cuando hablábamos de los fariseos, ellos dicen y no hacen. Entonces, una persona inconstante es alguien que no es constante, no muchas veces en lo que dice, porque alguien inconstante puede estar diciendo y repitiendo lo mismo y puede ser correcto lo que él dice. El problema es no hacerlo. A eso se refiere también a alguien inconstante, de hacer una cosa o en el modo de realizarla, que no tiene constancia o que se desarrolla con interrupciones y varía su estado o su intensidad. Cuando hablábamos de esto, podíamos decir de que, por ejemplo, en el camino del Señor, mis amados hermanos, muchos de los que nos escuchan, yo creo que han servido al Señor, han servido en la iglesia o en la iglesia donde usted se congrega, y muchas veces algo que puede verse en una inconstancia es la manera o la intensidad en la cual nosotros lo hacemos. Hermano amado, digámoslo así, y se usa un dicho tan conocido, perdone que lo mencione, pero hasta usted lo sabe cuando incluso a veces está alguien ahí y dicen,
toda escoba nueva barre bien. Amén. No, yo no sé si usted lo ha escuchado. Porque muchas veces, mis amados hermanos, cuando empezamos en el camino, yo no sé si usted se acuerda la primera vez que le tocó servir. Wow, yo ahorita que comento esto me acuerdo la primera vez que me tocó servir. Puede ser de que estábamos tan puntuales ese día. Nos habían convocado tal vez a las 6 de la tarde y nosotros a las 5 de la tarde ya estábamos ahí esperando. Bien bañaditos, bien planchaditos, listos para servirle al Señor con un ánimo voluntario, con alegría de corazón. Pero puede que muchas veces con el pasar del tiempo, mis amados hermanos, si usted se acuerda de lo que habíamos dicho antes, por el ejemplo de Luzbel que habíamos visto en Ezequiel 28:14, a él le decían, estabas en el monte, en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos. Pero ahí deja ver una inconstancia que había él, porque andaba, estaba o era perfecto en todos sus caminos. De la misma manera, alguien inconstante es alguien que no se mantiene firme, mis amados hermanos. Alguien que muchas veces empieza también a menguar en la intensidad, por ejemplo, en su búsqueda con el Señor. Y esas son cosas, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Y esto es una de las cosas más difíciles, de verdad. Cuando yo estaba recibiendo este tema, mis amados hermanos, de verdad yo se lo digo con humildad de corazón. Estos temas son difíciles porque se nos hace muy fácil ver los errores de los demás, pero analizarnos a nosotros mismos muchas veces es bien complicado. En el Salmo 19, el salmista deja ver esto porque dice, nadie parece darse cuenta de sus propios errores. Y luego él viene y menciona una frase tan preciosa porque él dice, perdóname aún de los que me son ocultos. Y muchas veces esto puede pasar. Nosotros puede que nos hayamos vuelto inconstantes y lo peor aún es que ni siquiera nosotros lo estemos notando. Y realmente es por eso importante que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos dé la dirección correcta y que nos diga cómo estamos realmente delante de Dios. Que Él pueda pesar nuestro corazón y nosotros ser sinceros y decir, bueno, realmente ya no estoy como antes. Es cierto, ya no tengo el mismo amor que antes. Antes miraba que empezaba la transmisión y ahí iba y hoy ya ni me dan ganas o ya ni me conecto, por ejemplo. No estable ni permanente, que muda con demasiada facilidad. Mire, esto es importante. Alguien que muda con demasiada facilidad es una característica de una persona inconstante. Alguien inconstante es alguien que, como dirían por ahí en el Chavo del 8, dice una cosa, y luego dice otra. Se me lengua la traba aquí, mire. Dice una cosa y luego dice otra, mis amados hermanos. Muda con demasiada facilidad. Ligereza de pensamientos, aficiones, opiniones o conducta. Algunos sinónimos habíamos visto, era alguien inseguro, puede ser alguien caprichoso, informal, mudable, veleidoso, variable, desigual, versátil, irresoluto, inestable, voluble, inconsecuente. Entre los antónimos, es decir, todo lo contrario a personas así, es alguien consecuente, alguien leal. Consecuente habíamos dicho que era una persona que actuaba en consecuencia de sus ideas y con lo que expresa. Es decir, es alguien que, por ejemplo, dice algo y él es así o hace eso. Déjeme ponerle un ejemplo. Imagínese a alguien que venga y diga, ahora en estos tiempos de tanta necesidad, alguien que viene y dice, no, es que hay que estar ayudando ahorita a los más necesitados, a los que no tienen ahorita en este momento. ¿Cómo diría usted que es alguien consecuente en ese sentido? Alguien que dice que hay que ayudar, pero que ayuda. Amén.
No es alguien que dice, no, como la mayoría que muchas veces incluso critican en las redes sociales. Sí, que esto, que lo otro, y dicen, no, que eso mejor se lo hubieran dado a los pobres, así como lo que hacía Judas, pero no lo hacen. Es decir, no son consecuentes con sus ideas, con lo que ellos expresan. Ese es alguien inconstante, alguien que dice algo, pero no vive de acuerdo a lo que él dice. Dice, pero no hace. Alguien leal, que también es alguien que, según un diccionario, dice que es incapaz de traicionar o engañar. Es alguien que actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Alguien perseverante, alguien que permanece fiel. A eso se podría referir a alguien leal. Miren, mis amados hermanos, realmente esto se ve mucho en nuestra esencia. Por eso es lo que le decían a Luzbel, eras perfecto. Pero ahí le siguen diciendo y le dice, dejaste de ser. Porque no es tanto lo que decimos, es lo que somos nosotros. Nosotros podemos decir tantas cosas y poder aparentar delante de todos y decir, no, mire, esto sería lo más correcto. Y hermanos, yo siempre he pensado, si nosotros aplicáramos por lo menos un 90% de los consejos que nosotros damos, nuestra vida sería totalmente distinta. Si nosotros pusiéramos por obra muchos de los buenos consejos que damos, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque regularmente podemos dar buenos consejos cuando se trata de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, muchas veces no ponemos por obra lo mismo que nosotros decimos o expresamos. Y eso nos hace inconstantes, porque no vivimos de acuerdo a lo que nosotros decimos o expresamos o conforme a nuestras ideas o principios. Alguien inconstante, según Santiago capítulo 1 y verso 8, habíamos dicho que es alguien de doble ánimo. Es alguien que es inconstante en todos sus caminos. Esto es muy delicado, porque si usted se da cuenta, no dice el hombre de doble ánimo es inconstante en algunas cosas. No, dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano amado, esto es bien preocupante. Es alguien que, por ejemplo, puede hacer muchas cosas, pero todas las que hace las hace a medias, por ejemplo. Eso nos hace inconstantes, mis amados hermanos. No quiero quedarme mucho tiempo acá porque estas son cosas que habíamos visto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3, el Señor le habla a Sardis, a una iglesia que parecía que vivía, pero que delante de él estaba muerta. Porque, mis amados hermanos, la fe sin obras es muerta. Es decir, el Señor no nos va a galardonar dependiendo de las buenas intenciones que nosotros hayamos tenido o lo que hayamos dicho, sino a cada quien lo va a galardonar conforme a la obra que haya hecho. En este momento no estoy hablando de salvación. La salvación es algo muy aparte, mis amados hermanos. La salvación es gratuita, es por gracia. Lo habíamos mencionado el día domingo. Tú no hiciste nada para ser salvo. Tú que me escuchas, que has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú no tuviste que hacer nada o dejar de hacer algo para ser salvo directamente. Tú creíste en Él como Señor y Salvador y Él pues viene a morar dentro de tu corazón y luego Él es el que va trabajando y va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Mediante cada uno de nosotros también le va dando libertad, va siendo humilde y va tomando ese yugo que es fácil y esa carga que es ligera. El Señor le dice a esta iglesia, afirma las cosas que quedan y que estaban a punto de morir. Porque si se da cuenta, se había convertido, si lo vemos de esta manera, en una iglesia inconstante. Una iglesia que, hermanos amados, parecía que vivía, tenía nombre de que estaba vivo,
pero delante de los ojos de Dios estaba muerta. Esto es lo más importante que nosotros debemos de entender, hermanos amados. A veces perdemos el hilo de esto. A veces nos preocupamos más por qué va a decir la gente de nosotros y se nos olvida que al que le vamos a rendir cuentas es a Dios. Hay gente más preocupada muchas veces porque el pastor lo mire y diga, ay no, ¿qué va a decir el pastor si mira que yo hablo estas grandes malas palabras? Hermano, si lo que te debería preocupar es de que aun cuando nadie te ve, el Señor te ve. Eso es lo que de verdad nos debe preocupar a nosotros. Por eso le digo, de poder tener ojos por dentro y analizar cómo estamos viviendo, si no estamos siendo inconstantes en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Mírelo, por lo que lo reprende. Porque lo que hacía no estaba completo delante de Dios. ¿Sabe qué? Estaba hecho a medias. No estaba completo. Era inconstante. Ay, amados hermanos. Y alguien dirá, bueno, pero como la mayoría, bueno, pero como es para el Señor, dicen algunos también, ¿verdad? Porque creen de que por eso hay que venir y tener en cuenta de que, bueno, lo hizo de corazón, pero como es para el Señor. No, hermanos, lo que vamos a hacer para el Señor lo tenemos que hacer de una manera correcta. Nuestro Dios, la palabra dice, así como es su nombre, así sea su alabanza. Su nombre es grande, mis amados hermanos. Él no merece un poquito de nosotros, Él lo merece todo porque Él dio todo por nosotros. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo le pregunto, ¿qué le estaba queriendo decir en ese momento el Señor a esta iglesia? Como le he rogado que tenga su Biblia ahí a la mano y bendito sea Dios, me alegro porque hay muchos hermanos que ahí tienen hasta sus cuadernos y van apuntando. De verdad que Dios los bendiga, porque sé que eso no va a quedar sin recompensa. Y hermanos amados, eso hace diferencia en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:1 nos deja ver a qué se estaba refiriendo esto. Usted lo busca en su casa. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Si alguien pues tiene el verso, también lo podría compartir ahí como lo hicimos en el discipulado pasado, si se acuerda. Que fue tanta bendición, de veras qué alegre cuando usted y yo podemos estar en esa interacción, amados hermanos, porque la palabra dice, ¿qué hay cuando reunís? Alguno tiene salmo, alguno tiene revelación, y qué lindo cuando podemos estar ahí todos en la jugada, cuando todos estamos conectados realmente, no solo con el dispositivo, sino en espíritu, en un mismo sentir. Qué bendición. Así es de que lo invitamos a que estemos en ese mismo sentir. Lo que el Señor realmente le estaba diciendo a esta iglesia en Sardis es de que si no guarda la palabra y no se arrepiente, se va a quedar al día del Señor. Es decir, a la tribulación. Hermanos amados, no guardar la palabra no es cualquier cosa. El que ama al Señor es el que obedece su palabra. Lo habíamos estado viendo hace poco. Y por eso le repito, mire, déjeme explicarle esto. ¿Quiénes se quedan al día del Señor? Van a estar ahí perdidos, es decir, personas que no quisieron reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero van a estar también salvos. Hermano, pero, o sea, si soy salvo no me voy a ir en el arrebatamiento. Eso es un galardón. Eso son cosas distintas. Y hay muchos que se van a quedar, pero son salvos.
El problema es que como no dieron la talla, porque acuérdese que Efesios capítulo 4, cuando habla de los 5 ministerios, ahí describe para qué fueron dejados. Para llevar a la iglesia hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. La iglesia que se va es una iglesia madura, mis amados hermanos, una que está lista para ser llevada, para casarse, para ir a las bodas, una que está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Hermanos amados, esto no es juguete, nos estamos jugando algo impresionante. Por eso lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra salvación con temor y temblor es guardar la palabra de Dios. Pero por eso hemos estado hablando de esto, de inconstantes, porque no se trata de guardar solo lo que nos conviene, sino poner por obra toda la palabra. Eso es lo que realmente el Señor nos está, y como siempre lo hemos también platicado, no es de que el Señor nos esté diciendo como que amenazando con un chicote y diciéndonos guarda la palabra con un látigo. No, de verdad entendamos que no lo está diciendo por amor. Nos está diciendo, mira, no están tus obras completas. Acordate de lo que has oído, guárdalo, ponelo por obra, porque para eso lo escuchaste. Y arrepentite, es decir, si hay algo que está mal, cuando viene la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la piedra, no endurezcas tu corazón. Aprende a reconocer de que estás equivocado y que tus obras no están completas delante de mí. ¿Por qué? Porque así, cuando venga, no voy a venir como ladrón para ti. Hermanos amados, Dios nos ama y por eso Él nos está hablando a nuestros corazones. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, es decir, que cambien su manera de pensar. Aleluya, bendito el nombre del Señor. A la Odisea le dice de que tenga cuidado porque a los tibios los va a vomitar de su boca. Ese es alguien que no permanece, mis amados hermanos, y es de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado. Habíamos visto estos versos, segunda de Pedro 2:22, ese lo habíamos explicado también. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Solo déjeme decirle algo porque esto ya lo habíamos hablado. Cuando habla de esto, mis amados hermanos, habla de que tengamos cuidado porque no se trata de estar jugando con el pecado. Cuando un espíritu inmundo sale, dice la palabra que si regresa a la casa y la halla vacía, no se mete él solito, sino que va a traer a 7 espíritus peores que él y vienen y moran en esa casa. De manera que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Usted ve el contexto de esto y realmente a eso también se está refiriendo esta palabra en 2 de Pedro 2:22. ¿Por qué le menciono esto? Yo no sé si usted se acuerda, mis amados hermanos, de, usted lo busca en su casa, Juan 5:14 es el versículo, pero ahí el Señor está hablando cuando está en el estanque de Betesda. Había ahí un hombre que tenía 38 años, amados hermanos, de estar como estaba en una camilla. Y dice que él estaba esperando el movimiento de las aguas para poder ser sano. Y viene, y usted sabe, amados hermanos, el Señor lo ve ahí y dice la palabra, porque eso es hermoso, bendito el nombre de Cristo. Dice que viéndolo, y dice que él mismo dijo, y viendo que ya había pasado mucho tiempo así, dice el Señor, le dijo, toma tu camilla y anda. Tanto más de que los escribas y fariseos religiosos, como siempre, en vez de alegrarse y de ver de que el que tenía 38 años en ese lugar, más bien empiezan a criticar de que por qué carga su camilla ahí, porque es un día de reposo. Ahora, ¿por qué le decía esto? No me quiero salir del tema. Dice que él ni siquiera sabía quién era el que lo había sanado. Porque él lo que le dice es, el hombre que me sanó me dijo que me levantara y que tomara mi camilla y me fuera. Y le dicen, ¿pero quién es? No lo sé, le dice. Dice que después este hombre se lo encuentra y eso es Juan 5:14.
Dice, después en el templo Jesús se encontró con él y le dijo, ojo con esto, porque no estaba ahí tirado solo porque sí, mis amados hermanos, y a esto me refiero con cuidar de verdad la libertad que tenemos en el Señor. Mira, ahora que ya has recobrado la salud, no vuelvas a pecar. No sea que te pase algo peor. Creo que lo compartiste, ¿verdad? Amados hermanos, de verdad, esto no es juguete. Te sanó el Señor y todo. Cuidado, cuídate. Agradécele a Dios que te sanó, que te libertó, que te levantó. No seas como ese verso tan duro que se oye en la palabra. Porque, hermanos amados, muchas veces esto puede dar ocasión a que vengamos a un estado peor. Debemos de cuidarnos, no ser inconstantes, sino permanecer. Y por eso, si se acuerda, habíamos estado hablando el día domingo, qué hermoso. Por eso nos acercamos a la mesa, para poder permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, amados hermanos. Por eso muchas veces caemos en estos errores de estar como ese perro que vuelve a su propio vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse. Porque no nos acercamos a la mesa y por eso no permanecemos en Él. Hermanos, separados de Él no podemos hacer nada. A veces eso pasa cuando nos la queremos llevar de valientes y creer que con nuestras fuerzas podemos. Terminamos mordiendo el polvo. Separados de Él no podemos hacer nada. Ay, Señor, por eso es que después no avanzo en los temas, ¿verdad, Dani? Avancemos de una vez. Solo habíamos mencionado que tu decir sea sí, realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Ese es uno de los versos que habíamos mencionado. Amén. No me meto ahí. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos... Perdón que interrumpa esto, pero me acuerdo de un hermano amado que compartía este versículo y decía, no dejando de congregarnos como algunos que tengo enfrente tienen por costumbre, decía él. Yo me reía y decía, Padre Santo, ¿será que hay una versión que de verdad dice así? Pero ahí me di cuenta que no, que él estaba bromeando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque miren, mis amados hermanos, muchas veces en esto se mira si somos constantes o si somos inconstantes. Muchas veces, hermano, yo por eso se lo digo, cuando alguien empieza en el Señor, aleluya, por eso es que el Señor dice, me acuerdo de tu primer amor. Ay Dios, si un servicio no te lo perdías. Habían 4 servicios el domingo y ahí estabas. Hoy ya, pero ni en la tele los mirás, ni oís en la radio. Porque, hermanos, mire, la vez pasada nuestro pastor decía algo, hoy como que nos hubieran tirado a la universidad. Algunos de la primaria los tiraron a la universidad de una vez. Porque hoy ya no es como antes. Hoy ya no, bueno, aunque a veces sí miramos quiénes se congregan y quiénes no. Hoy, ¿sabe? Antes mirábamos en la iglesia y decíamos, hoy no vino el hermanito fulano de tal, hoy no vino la hermanita fulana de tal, la lástima. Primero Dios esté bien, de plano tuvo algo muy importante que hacer, primero Dios no haya sido una emergencia. Y hoy decimos, no se conectó el hermano, ¿verdad? Hoy no se conectó la hermana. Porque sí nos damos cuenta. Pero, ¿cómo estás con eso? Te lo repito, no se trata de... Mira, olvídate en este momento del pastor si lo quieres ver así. Porque hoy de verdad, como te lo digo, créeme que aunque te decimos de que nosotros podemos ver, yo no estoy ahí después viendo en el teléfono, en Face, quiénes se conectaron. Dani, ¿podemos pasar un listado de quiénes sí se conectaron y quiénes no? No lo hacemos, hermanos.
¿Sabe por qué? Porque esto es de cada quien. Todos vamos en esta carrera, pero por eso lo decíamos, debemos de correr de tal manera, de modo que obtengamos el premio. Sino exhortándonos unos a otros. Yo te pregunto, tal vez, como te digo, yo no estoy ahorita, por ejemplo, tú que estás ahí, tal vez miras y dicen tal y tal también está conectado, no sé quién también está conectado, pero tal vez hay alguien que ya no miras hace tiempo. Y yo te pregunto, tal vez tú lo conoces y ¿ya lo exhortaste? Ya le dijiste, mira hermanito, ya no te he visto conectado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hermanita, ¿qué pasó? Antes ahí hasta comentaba usted, ahí decía amén, aportaba y hoy ya no. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Exhortándonos. Hermana, hermano, Cristo viene pronto. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque eso es lo que dice. Y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, y por eso le decía, no es solo de estar ahí conectados, porque cuando se habla de congregarse aquí, usted sabe que esa palabra es episinagoge, más allá de congregarse. Hermanos, es que mire, ahora en este ambiente que estamos, en el mundo espiritual, hay unas cosas maravillosas que nosotros no podemos entender. Nosotros estamos aquí predicando, pero aquellos que de verdad logran esa episinagoge, es como que estuviéramos ahí cercanos. ¿Sabe? Hasta como que a su casa le estuviera yendo a predicar el pastor. Mire qué hermoso. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, lo decía, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Quiero que sepas que tú eres una parte del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿estás haciendo lo que te toca hacer? No, es que yo no quiero ser oreja, yo no quiero estar escuchando, yo quiero ser boca. Bueno, capacítate. Porque para poder enseñar, hermano amado, mira, si yo algo aprendí es que primero te vas a tener que sentar a escuchar. Porque si no, podemos ir a hablar cualquier cosa. Esto no es juguete. El apóstol Pablo se lo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en ella porque haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Tenemos que tener cuidado con eso. Mire, yo les soy bien sincero, mis hermanos que a veces han predicado en la iglesia o por acá, que le ha tocado a mi hermano, saben que yo de verdad no, aunque yo amo predicar, hermano amado, yo no ando viendo ahí, ay, a ver quién me cubre. No, de verdad yo amo lo que el Señor me ha puesto a hacer y lo hago con todo mi corazón, estudio su palabra y trato de dejarme guiar siempre por su Santo Espíritu. Pero hermano, yo no me preocupo de verdad tanto por lo que alguien pueda venir a enseñar, más me preocupo por lo que alguien pueda venir a impartir. Porque nosotros podemos compartir lo que sepamos, lo que sabemos, pero vamos a impartir de lo que somos, de lo que nosotros tenemos dentro. Y si alguien es inconstante en todos sus caminos, discúlpeme, ¿qué va a poder ministrar esa persona si está predicando? Puede enseñar lindo, porque ese es el problema. Los fariseos eran así, ellos enseñaban, hermano, yo siempre he pensado de que en estos días, si de verdad hubiéramos escuchado a algún escribe fariseo dar una enseñanza, nos hubiéramos quedado con la boca abierta. Lo he pensado así, ellos eran, hermanos, letrados, conocían la ley, conocían las escrituras, pero no la ponían por obra. Entonces, podían estar compartiendo un conocimiento bárbaro, pero impartiendo una inconstancia terrible también sobre los que los escuchaban.
Yo por eso le digo, en eso sí soy celoso, porque sé que el pueblo que el Señor me ha puesto a cuidar, me van a pedir cuentas por ellos. Yo tengo que cuidar quién le va a compartir ese alimento a las ovejitas. Y tenga por seguro que más que preocuparme por una mala enseñanza, porque después podemos venir y decirles, amados, disculpen, lo que se compartió no es así, y corregirlo. Pero una impartición de una manera negativa puede hacer estragos en una congregación. Por eso debemos de ser bien cuidadosos. Amén. Ay, mire, pues ya me fui por otro lado, pero todo por el mismo precio le va a servir. Hermanos amados, es que ¿sabe qué? Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces somos como David, que decimos, ay Señor, una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en tu santo templo, Señor. Aleluya. Y de ahí cuando miramos al otro día, el hermano ya no llegó a la iglesia. Ahí está y de repente lo vemos constante y ahí se desaparece un mes. Inconstante. Y no solo es en eso, acuérdense que es en la intensidad. Puede alguien de repente estar ahí y que uno lo mire y dice, wow, este hermano está con todo, gloria al Señor, qué alegre. Y de repente cuando menos, inconstante. Amados hermanos, cuidémonos de verdad. Analicemos cómo estamos. Y como le repito, no se trata tanto de lo que digan los demás, porque hoy, mira qué lindo hoy. Yo no estoy, hermanos, de verdad, yo no estoy llamando, mira, ya te conectaste, ya vamos a empezar, ya. Claro, a veces nosotros les recordamos a los hermanos, les escribimos, porque de verdad esperamos que sea de bendición la palabra. Pero más allá no podemos, hermano. La palabra dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Es sencillo. A mí me pusieron a predicar. Yo tengo que estar dando la palabra, sonando la trompeta y haciendo lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. De ahí a cada quien el Señor le va a pedir cuentas de lo que a él le tocaba hacer. Esto es así. Entonces, amados, de verdad, ¿cómo estás? Ahora que nadie te ve, ahora que el pastor, que la pastora, que tu cobertura, ya no sabes si te conectaste en las redes, si escuchaste en la radio, si viste en la televisión. ¿Cómo estás tú de verdad? Eso es lo que de verdad nos tenemos que poner a pensar nosotros. Avancemos un poquito. Mateo capítulo 23, verso 23. Ay, Padre Santo. Que el Señor ponga gracia. Mateo capítulo 23, verso 23 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mire qué importante. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Ay, aleluya. Mire, cuando hablamos de alguien hipócrita, el diccionario lo traduce de esta manera. Dice que es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud u opinión que no tiene. Por eso el Señor les decía eso a los fariseos. Ustedes dicen, pero no hacen. Eso denotaba una hipocresía en ellos. Hipócrita es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, sea porque finge o aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es. Fíjese que hay algo que me impresionaba a mí, porque de la raíz de donde viene esta palabra, es decir, esto proviene del latín.
hipócrita, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Dicho esto, yo le quiero preguntar, yo no sé si usted conoce a algunos actores o actrices. No sé si me entendió lo que le estoy diciendo. Porque a eso se refiere cuando se habla de alguien hipócrita. Alguien que es como un actor o una actriz. Es decir, alguien que puede estar viviendo algo totalmente contrario a lo que realmente esa persona es. Padre Santo, hermano amado. Definitivamente una persona que es hipócrita es una persona de doble ánimo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es alguien que finge, es alguien que no es íntegro, alguien que no es verdadero, sino que tiene que ver con mentira, con falsedad. Ay, Padre bendito. Y mire, aquí el Señor les hablaba a ellos. Mire, los fariseos, aún el Señor decía que si nuestra justicia no superaba la de los escribas y fariseos, nosotros no entraríamos en el reino de los cielos. Fíjese, es cardíaco eso usted lo ve en Mateo capítulo 5, verso 20. Pero ellos hacían cosas que también realmente, hermanos amados, eran dignas de imitar. Por ejemplo, yo le preguntaría a usted, porque ellos, dice la palabra, que daban el diezmo. Uy, yo sé que aquí la cosa ya se puso cardíaca, pero solo déjeme preguntarle, porque estamos hablando de ¿qué? De inconstantes. Amén. ¿Diezmas? No, sí, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Ah, bueno, gloria al Señor. Ahora otra pregunta. ¿Eres constante o inconstante en ello? Porque muchas veces, amados hermanos, puede que alguien diezme una vez al año, por ejemplo. Alguien diezma cuando le alcanza o cuando le sobra. Esa es una persona inconstante, que no tiene eso como prioridad. Mira, hermano, no se preocupe porque no le estamos pidiendo diezmos ni ofrendas. Por eso le repito, esto es cuestión de cada quien. Bendito el nombre del Señor. Papá provee para su obra. Y los que nos conocen saben que nosotros, más bien como el apóstol Pablo lo decía, de lo mío pongo y me voy a gastar yo y gastamos de lo nuestro por amor a sus almas. Hermanos amados, de verdad, gracias a Dios también, pues nosotros tenemos nuestro trabajo aparte para no en ningún momento depender de esto, aunque sí dependemos del Señor. Pero por eso le pregunto, ¿cómo estás tú con esas cosas? ¿Eres constante o eres inconstante? ¿Cómo estás con tus ofrendas? Ay, que cómo se atreven a decir ofrendas si ahorita hay que darle al pobre. Es que el Señor lo dijo. Denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Hay personas que erróneamente se ponen a hablar de cosas que no conocen, amados hermanos. Ten cuidado con eso. Eso sí es digno, ¿ve? Que le den el diezmo a los pobres que están ahí en la calle. Si tú crees que la palabra dice eso, es tu problema, pero déjame decirte que estás equivocado. La palabra de Dios es la palabra de Dios, mis amados hermanos, y por eso le digo, no se preocupe porque no estamos pidiendo ofrendas, ni siquiera está abierta la iglesia como para que diga, aunque también debo de decirlo, bendigo a los hermanos que sin necesidad que se les esté diciendo, ahí están fieles. Y cada quien, no ni siquiera hay que decir nombres, porque cada quien sabe quién es. Ahí están fieles y ahí el Señor es el que se encarga con cada quien, mis amados hermanos. Y de veras, pero yo le pregunto, ¿cómo estás en esto? ¿Eres constante o eres inconstante?
Porque muchas veces nos quejamos, mis amados hermanos, y disculpen, yo solo tengo que sonar el shofar, porque yo estoy librando mi responsabilidad. Yo estoy declarando la palabra de Dios y sencillo. El que hace el resto es el Espíritu Santo. Y otra cosa, gloria a Dios y diezmas. Acuérdate que Dios, más que tu diezmo, quiere tu corazón y quiere tu obediencia. Porque de nada serviría también que dieras tu diezmo, que dieras tus ofrendas, si no estás obedeciendo a Dios. Si estás viviendo tu vida de una manera incongruente, como que si estuvieras pagando un seguro de vida con Él. Él no quiere tu dinero. Su palabra lo dice, si yo tuviera hambre, yo no te pediría de comer a ti. Mío es el universo, la tierra y toda bestia del campo. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer a ti. Pero hay principios que el Señor, Él vela sobre su palabra para que se cumplan. Y por eso te lo repito. Yo no te lo digo, ay, de plano que están preocupados. Mira, hermano, bendito el nombre del Señor, de verdad. Asombrados estamos de ver cómo es Dios de grande. De verdad, eso es lo que nos ha pasado. Pero porque también el Señor nos prueba. El Señor quiere ver en dónde está nuestro corazón. Porque muchas veces estas cosas son difíciles cuando hay amor al dinero en nuestros corazones. Aquí se logra ver. Ay, bueno, pero el Señor les decía algo interesante. Y les decía, gloria a Dios que diezman, los felicito. Pero ustedes descuidaron lo otro. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas cosas no las tenían que hacer si esas cosas son primordiales. Porque, hermano amado, a veces se nos olvida tener misericordia de los otros. Se nos olvida que hemos recibido una misericordia abundante en nuestras vidas. Y muchas veces lo menos que damos es misericordia. Fidelidad. Hermano, por eso le digo, la fidelidad a Dios está antes que lo que nosotros le podamos dar a Él. A Él no lo compramos porque hay mucha gente, perdón, se lo digo, hay mucha gente inconversa que diezma. Dios, hermano, eso sirve en la iglesia. Pero discúlpeme, a Dios no le está agradando porque Dios quiere obediencia antes que tus ofrendas y tus diezmos. Y eso sí, también, cuando estés ofrendando, acuérdate que la misma palabra también dice que cuando estás ahí, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes tu ofrenda, que vayas y que te pongas a cuentas con él. Y eso también está en la palabra de Dios. Hermano, yo ese verso lo he escuchado tantas veces cuando se ministran las ofrendas. Y me pongo a pensar cuántos que de verdad tienen esta situación hacen lo que ahí está diciendo la palabra de Dios. Eso es cumplir con la justicia también, con la justicia de Dios. Ya ve, yo le dije que el tema se iba a poner un poquito escabroso, pero vale la pena hablar de estas cosas. Hermano, discúlpeme, pero al primero que le hablan, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, es al ángel. Eso quiere decir de que al primero que le hablan es al pastor. Y le están diciendo de que no sea tibio, porque si no, se lo escabechan. Así que de verdad, perdóneme, yo, claro que le quiero caer bien a la gente, pero al que yo de verdad quiero agradar es a mi Dios. Porque Él fue el que me puso aquí, no ningún hombre. A Él es al que yo le rindo cuentas. Y que Dios me guarde a mí de poder venir a hablar una cosa y vivir otra. Porque si no, hermano, mayor condenación aún. Padre bendito de la gloria. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa. Ay, Padre, ya esto hay que ponerle atención. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Ay, santo Dios. Le repito, qué bueno que diezme, qué bueno que ofrende. Pero si estás haciendo eso y se te olvida que tienes que proveer para los tuyos, especialmente para los de tu casa, estás negando la fe. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que no dice, y es igual que un incrédulo. ¿Verdad que no dice así ese verso? ¿Qué es lo que dice? Es peor que un incrédulo. O sea, de una vez te pasaste a otro nivel si estás procediendo de esta manera. Eres inconstante. Porque hermano, ¿de qué sirve que nosotros podamos diezmar y mofarnos si en nuestra casa no proveemos para los nuestros? Imagínense qué terrible eso. Que nosotros demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero que a nuestra esposa y a nuestros hijos no les demos. Y mire, dice, es peor que un incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los incrédulos, hermano amado, yo conozco gente que no conoce al Señor, que no ha venido a Cristo y que son responsables en su casa, que mis respetos. Ahí están con la esposa, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga. No, no le dice Dios te bendiga, pero mira, aquí está tu gasto. Esto es para que hagas la despensa, para que compres las cositas que comemos. Y como yo sé que tú también, pues como eres mujer, pues tienes que comprar tus cositas. Aquí está para tu desodorante, para tus toallas, para estas cosas, para las otras. Porque no solo hace comida tu esposa, mi amado hermano. Porque hay quienes, hermano amado, mi pastor lo dice yo. Ay, no, es que, mire, yo si algo amo y admiro a mi pastor es que dice unas cosas entre broma y broma, pero lo deja uno zumbando de una vez. Que algunos que piden vuelto y no dan gasto. Ay, pero cuidadito en la calle todos hablan grandezas. Sí, porque es candil de la calle, pero es oscuridad de la casa. Inconstante. ¿Verdad que se pone serio esto, verdad, mis amados hermanos? ¿Sabe qué es lo más terrible? Yo sé que alguien podrá escuchar eso y dice, ay, no, eso no es tan duro. No, ¿sabe qué? Eso es una apostasía. Mire lo que dice, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Hermanos amados, de repente vamos a hablar de la apostasía porque solo el domingo vimos también de que no participar de la mesa es una forma de apostasía. Así es de que si no participó, mejor se pone a cuentas y póngase al día. Es necesario que se acerque a su mesa para que no le pase a los de Juan capítulo 6, verso 66, que dice que después de ese momento se apartaron de Jesús y ya no andaban más con él, por negarse a comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre. Mis amados hermanos, de verdad, tenemos que cuidarnos de esto. ¿Sabe por qué? Yo me reía, porque dice que esos son actores, son actrices, porque delante de los hombres parece que todo está bien, pero muchas veces en su casa no se comportan como verdaderos cristianos. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Y lo digo porque muchas veces lo he visto, aún, bueno, aún en familias del planeta Marte. No, iba a decir aún en mi misma casa. Eso es lo que iba a decir. Mejor lo aclaro porque si no alguien va a decir, lo está diciendo por mí, lo está diciendo por mí, de plan, no. Lo he visto en mi propia casa. Hay personas que por eso no creen en Cristo, porque dicen, ay Dios, para ser así como este actor, como esta actriz, usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿eh? Para ser así de hipócrita, mejor no soy nada.
porque decimos que amamos y que Dios es amor y todo, pero muchas veces se nos olvida de proveer para los nuestros. Hermano, de repente tú tal vez tu papá ya está grande, tu mamá ya está grande. Ese papá, esa mamá que se quitó de la boca por hacerte salir a ti con la ayuda de Dios, para darte estudios, para darte ropa, que nunca te faltó un par de zapatos para ir a estudiar. Y ahora te dice, mi hijo, fíjate que no tengo para mi medicina. Y hay que pedirle a Dios, mamá, el Señor va a proveer. No, hombre. No, eso no está bien. Hermanos amados. Vaya, mamá, mire, yo, aunque no tengas tal vez todo, pero poder venir, mire, mamá, disculpe, yo solo esto tengo, pero aunque sea poco a poco, ahí vamos ajustando. Amén. O, mi hijo, de repente tú tienes tu carro o algo para transportarte. Mi hijo, fíjate que tengo que ir a no sé dónde, pero mira que ahorita no hay bus. Sí, no, hombre. La gran sí es que está. Pero ya van a empezar a andar los buses, no tenga pena, ya. Y tú teniendo cómo llevarlo. No, hombre. El que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque no estamos hablando solo de lo económico, estamos hablando también de amor, estamos hablando de comprensión, estamos hablando de cariño, estamos hablando de todo, porque aquí es todo o nada. Yo le dije que se iba a poner cardíaco esto. ¿Quiere que avancemos o lo dejamos? ¿Qué dice el público? Nada. Sigamos, mis amados hermanos, pero de verdad que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder asimilar la palabra y si estamos haciendo mal algo, que nos podamos arrepentir, que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Yo siempre lo he dicho, cuando uno dice que nos podamos arrepentir, siente como que le estuviera diciendo hijo del diablo. Y no, te está diciendo la manera de pensar que tenés no es correcta, la tenés que cambiar. A eso se está refiriendo el arrepentimiento, cambio de manera de pensar. ¿No estás obrando bien? Vaya, está bien, ya pasó, cámbialo, arrepiéntete. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos a poner otro verso para que vayan cambiando el ambiente, que no se sienta tan hostil ahí en la casa. Tal vez ahí está el hermano, ahí está la hermana y dándose el codazo y ya viste que te oí lo que está diciendo el pastor. Porque, hermanos, y a veces pasa en la iglesia, yo digo, Padre Santo, ¿cómo será ahora en la casa? Ay, Padre bendito. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Importante eso, que aquí le está hablando a cristianos también. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es decir, es obvio que un inconverso, de alguien que no conoce a Cristo, que alguien que no está en Cristo, no vaya a estar de esta manera. Hermano amado, ¿qué se puede esperar? Porque el amor no ha entrado realmente a su corazón. Él no logra apreciar las cosas de la manera que nosotros las logramos ver. Él mira un problema y lo primero que va a decir es que es una desgracia. Pero nosotros en Cristo sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que amamos al Señor. Ahora, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerda? Inconstantes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ay, Padre bendito. ¿Cómo vamos con este versículo? ¿Cómo te miras en el espejo de la palabra? ¿Estás dando gracias en todo? Porque esa es la voluntad de Dios. Hay quienes muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es? Que des gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios también.
Hay un verso en Eclesiastés capítulo 7, verso 10. No lo pusimos en la presentación, pero ¿sabe qué dice? Y lo comparto por los tiempos que estamos viviendo ahora en este momento, porque alguien dirá, ay hermano Sony, ¿cómo me dice que dé gracias en este momento? Todavía antes, porque antes estaba calidad, me iba re bien. Eclesiastés 7, verso 10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Otra versión dice, no digas por qué los días pasados fueron mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Mire, hermano amado, cuántas veces yo escucho a la gente que, ay, no es que ahora ya no se puede. El que aprovechó antes, ay, es que antes sí era bonito. ¿Sabe qué denota esas aclaraciones? Falta de sabiduría. Según la palabra de Dios. No según lo que yo pienso. No, según la palabra de Dios. Pero ¿cómo estás con eso? La Biblia al día en este versículo lo que dice es, dad gracias a Dios en toda situación. ¿Cómo la estás pasando en estos momentos? Ay, hermano Sony, me está llevando el río, viera, no hay trabajo y todo. ¿Ya le diste gracias a Dios? Oh, la gran Padre bendito. Es que aquí la cosa se pone seria. Es que darle gracias a Dios muchas veces se nos hace bien fácil cuando todo abunda, mis amados hermanos. Cuando no tenemos falta de nada, cuando el trabajo está pero lloviendo que ya ni nos damos abasto, y todo está bien en la casa. Pero ¿qué tal cuando muchas veces tienes aún problemas ahí con tu cónyuge? ¿Le das gracias a Dios? Porque la palabra dice, dad gracias en todo, en toda situación. Biblia, lenguaje sencillo, dice, en cualquier circunstancia. Palabra de Dios para todos dice, den gracias a Dios siempre. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Porque mira, amados hermanos, las acciones de gracias deben de ser en todo momento. En todo tiempo en nosotros tiene que haber acción de gracias. No solo cuando nos va bien, también cuando nos lleva el río, como buenos cristianos, como buenos soldados de Cristo. No crea que nosotros no nos ha llevado el río, claro. Y con la ayuda del Señor uno va aprendiendo a darle gracias, amado hermano. Uno va aprendiendo a que el Señor todo lo que permite es para bien. Porque muchas veces la prueba lo único que viene a hacer es venir a sacar las cosas que no sirven de nuestra vida para llevarnos a nuevas dimensiones, a otros niveles. Otra cosa también, la prueba viene para ver cómo está nuestro corazón. Porque cuando todo va bien, ay, bendito Dios, ahí estamos, hermano, aleluya, gloria a Dios, esto. Y cuando se los está llevando el río, muchas veces no dan gracias. Muchas veces nos quejamos. Muchas veces empezamos a añadir despropósitos a Dios. No, es que a mí Dios no me ama, por eso me pasa esto. En vez de dar gracias en todo tiempo, el salmista decía algo. Él decía, Salmo capítulo 34, usted lo busca en su casa, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Padre Santo, ¿bendices al Señor en todo tiempo? Está de continuo esa alabanza en tu boca porque, por eso le repito, inconstantes. O hay momentos donde hay alabanza y hay momentos donde hay quejabanza.
en tu boca. Hermanos amados, a veces nos acercamos a orar al Señor y parece que en vez de pedir o de darle gracias, parece que nos estuviéramos quejando. Eso no debe ser así. La palabra dice que entremos por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Ay, santo Dios. Mire, amado hermano, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Toda buena dádiva definitivamente desciende del Padre. Todo cuanto tenemos, hermano amado, lo hemos recibido de su mano. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Si lo recibiste. Y eso de verdad es así. ¿Por qué nos vamos a creer como que si nosotros, no, si lo recibimos de su mano? Ahora, si lo recibimos de su mano, si Él nos lo dio, también tenemos que entender que Él también nos lo puede quitar. Y esas son cosas que a veces nosotros manejamos mal porque creemos que los dichos que se hablan en el mundo muchas veces son así en la palabra y no es así. ¿Saben qué se dice en el mundo? De que lo que se regala no se quita. Amén. Pero en la palabra vemos cosas diferentes. Job capítulo 1 verso 20 dice de la siguiente manera. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Ay, Padre bendito. Mira qué tremendo hombre de Dios Job. Perfecto, íntegro, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Padre bendito, y no lo decían los que estaban con él, lo decía Dios acerca de él. Y es tremendo, mis amados hermanos, porque cuando usted se pone a leer el contexto, lo que a Job le había pasado no era cosa pequeña. Job en menos de un día lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Había perdido sus bueyes, su ganado, todo lo que tenía, y para acabar de ajustar lo peor que yo diría que le pasa después, es que todos sus hijos mueren. En el verso 19 dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Después sigue el verso que tenemos en pantalla. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Padre santísimo, amados hermanos. Me impacta la frase, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mira, amado hermano, Padre Santo, yo cuando veo esto, yo me asombro porque muchas veces, hermano amado, a nosotros ni lejos estamos de que nos pasen cosas así, Dios nos guarde también. Pero a veces las cosas que nos pasan son mínimas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en vez de darle gracias a Dios nos quejamos. A veces a alguien se le pierden 5 quetzales y hasta que se muere. Sí, que no sé qué es una desgracia y le empiezan a salir los sapos y las culebras a veces. Y Job lo perdió todo y le da gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo tiempo. Ay, Padre bendito. Si no lo hacemos, mire, yo sé que esto parece cruel, pero
Es la verdad. Si no lo hacemos así, estamos siendo inconstantes, mis amados. Porque en todo le tenemos que dar gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios, no es lo que el hermano Sony se le antojó decir. No, la palabra lo dice. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Por eso le dije, yo no le estoy hablando de esto a los inconversos. Claro, alguien dirá, bendito sea, gracias que eso no es para mí. No, a usted que no tiene a Cristo, venga a Cristo pronto, porque si Él viene y no está su nombre escrito en el libro de la vida, ya se lo llevó no el río, sino el fuego. Hermanos amados, ¿qué tal cuando tal vez no hay trabajo, pero viene y el Señor te da tu trabajo? Ay, Padre, gracias. Gracias, Señor, bendito es tu nombre y todo. ¿Y qué tal cuando te lo quita? Porque si Él te lo dio, Él también te lo puede quitar. Y cardíaco, ¿verdad? No lo llevemos tan al extremo. Hay quienes el Señor les da el trabajo y todo, y cuando les pagan, en vez de darle gloria a Dios, le dan gloria al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de recibir bendición, se lo van a gastar en vicios y en cosas que no valen la pena. No le están dando gloria al Señor. O sea, de lo que Dios les bendijo, que era para que pudiera estar Él feliz con su familia, y nunca aparece el gasto porque tal vez ya se lo tomó. Hermanos amados, yo sé que alguien dirá, ay no, ¿será que puede pasar algo así? Usted no se imagina cuántos hogares muchas veces se ven afectados por estas cosas, por personas que son inconstantes. Es que, hermano amado, mire, y vamos a esto, porque esto es a lo que también le quiero llegar. Me impresiona lo que dice Job 1:22, usted lo tiene ahí en pantalla. Dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros queremos culpar a Dios de las cosas que nosotros por nuestra necedad destruimos. No, es que Dios no me ama, si mira, mi mujer me dejó, se fue y ya no quiere saber nada de mí, ¿cómo vas a decir que Dios me ama? Pero ¿y qué pasó pues? Es que me descubrió que le estaba engañando. ¿Y ahora le querés echar la culpa a Dios? No, hombre. ¿Pero y qué pasó? No, es que mira, es que la verdad es de que como yo tomaba y ahí cuando regresaba le pegaba y se fue. Y decir que Dios te la quitó. Hermanos amados, por eso le pongo el ejemplo. A Job sí le pasó esto. A Job sí Dios permitió la prueba, permitió que el enemigo hiciera estas cosas. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que muchas veces nosotros las cosas que perdemos no es porque Dios nos las quite, es por nuestra necedad, por nuestra inconstancia. Ay, ¿verdad que se puso cardíaco este mensaje? Bendito el nombre del Señor que estamos tan lejos, y no capaz que me apedrearían algunos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere versículo bíblico para lo que le estoy diciendo? Con todo gusto. Proverbios capítulo 19, verso 3. No lo pusimos ahí, fíjate, Dani. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe lo que dice? Usted lo busca en su casa para que mire que no le estoy hablando cuentos. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Hola, Padre bendito de la gloria. Lo voy a repetir, Nueva Traducción Viviente, Proverbios
19:3. Daniel nos lo va a compartir ahí, bendito sea el nombre del Señor, para que mire que no me lo estoy cuenteando. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Ay, hermano, mire, es que ya estoy harta, mi esposo no cambia, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué pasó, pues, mijita? Pero, ¿y quién es tu esposo si ni sabía que te habías casado? Ay, hermano, es que se acuerda de aquel inconverso, me casé con él. Ay, mamita. Pero si la palabra dice que no nos unamos en yugo desigual. Ay, Padre bendito de la gloria. Le prometo que no he cenado y ni chile como. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué es lo peor? Después venimos y nos quejamos y le queremos echar la culpa a Dios de nuestra necedad, de nuestras malas decisiones. Ay, no, es que no sé si meterme a otros. Bueno, ya estoy en el callejón de las trompadas, ¿verdad, Dani? Aquí Job había perdido una vida y era la vida de sus hijos. Mira, amado hermano, hay mucha gente que está peleada con Dios porque se murió un familiar. Y de verdad, yo le ruego al Señor que ponga bálsamo, que fortalezca las vidas de las personas que han perdido familiares en estos momentos tan difíciles. Pero hay alguien que de repente puede estar peleado con Dios porque pareciera que Dios quitó a esa persona de la tierra. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros tendemos a decir, no, mira hermano, al que le toca, y al que no, no le toca. Como dicen ahí, al que le toca, aunque se quite, y al que no, aunque se ponga. Usamos esos dichos. Amén. ¿Verdad que los ha usado? Pero ¿sabe qué? También la misma palabra dice de que no seamos demasiado necios, no sea que nos muramos antes de tiempo. Ah, sí, es que muchas veces podemos decir, no, es que Dios nos lo salvó de este virus y tal vez no fue eso, sino que Él no respetó las normas y por su necedad se pudo ir antes de tiempo. Y lo peor es que después queremos culpar a Dios. Mire, hermano amado, de verdad hay mucha gente, aunque usted no me lo crea, y la mayoría incluso a veces de ateos, son personas así. Que dicen, ah, no, ya no creo en Dios porque tal vez de repente no sanó a su mamá o su papá no se salvó o algo. Dicho y hecho, usted puede investigar y se va a dar cuenta que muchas veces es así. Ahora, mire hermano amado, imagínese que alguien, ay no, es que Dios se lo llevó y todo. ¿Y de qué murió? No, es que él tenía cirrosis porque tomaba mucho. Y nos atrevemos a querer culpar a Dios. Yo sé que esto está duro, mis amados hermanos, pero lo tenemos que decir. Muchas de las enfermedades que hoy las personas mueren no son provocadas porque Dios las permitió y se las... No, ¿sabe por qué? Porque no cuidamos ni siquiera nuestro cuerpo. Si viera de que se murió por problemas en los riñones, ay Dios, pero si tan joven. Sí, pero se tomaba tres de esos dobles de Coca-Cola él solito. Señor, ¿por qué te lo llevaste? No, Padre Santo, usted está cardíaco, hermano. ¿Sabe? Muchas de las enfermedades, estrés aún, mucha gente de estrés está muriendo. ¿Usted cree que Dios tiene la culpa? No. Mucha gente muere por otras cosas, triglicéridos, colesterol alto. ¿Usted cree que Dios le dice, no, come, 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 come? Y alimentate mal, mijito lindo. No, si Él nos manda que cuidemos el templo del Espíritu que somos nosotros.
Y hasta en eso se mira si somos inconstantes. Este año que viene voy a empezar mi dieta y que no sé qué. Y cuando vemos nunca apareció la dieta. Sí voy a empezar a hacer ejercicios y un día y después al otro día ya no. Hoy voy a empezar a leer la Biblia y se leyó, gracias a Dios, el capítulo completo y de ahí pasa un mes y ya no la volví a leer. Inconstantes. Hermano amado, de verdad, esto es un serio problema que nosotros, la humanidad, tenemos. Ser inconstantes. Este es un, pero gravísimo problema, de verdad. Y el problema es que el que es inconstante, el que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Quiere el versículo bíblico de lo que le estaba diciendo? Con mucho gusto. Eclesiastés capítulo 7, verso 16 y 17. No lo puse ahí, fíjate, Dani. El verso 15 es asombroso. Dice, he visto todo durante mi vida de vanidad. Aquí está hablando el predicador. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Ay, Padre. Usted ha escuchado que muchas veces hay gente, ay, no, Señor, pero ¿por qué él? Si él era buena persona, si él no le hacía daño a nadie. Y otros ahí que andan matando a la gente, eso también lo vio el predicador. A eso se refiere cuando dice, hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Verso 16, Eclesiastés capítulo 7. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? Y aquí está el verso que yo le quería decir y que hago énfasis a lo que estábamos hablando con anterioridad. No seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Aquí se bota toda teoría de que al que le toca y al que no, aunque no, nos podemos morir antes de tiempo, amados hermanos. ¿Cuándo? Si somos demasiados impíos y si somos necios. Ay, Señor, se tenía que decir y se dijo. Hermanos amados, la mayoría de cosas que a nosotros nos pasan, de verdad, no son la culpa de Dios. Y sabe más, le digo más aún, Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras obras. Si fuera así, muchos de nosotros ya estaríamos muertos. Pero muchas veces nosotros, por nuestra necedad, vivimos cosas que Dios no había planeado para nosotros. Y por eso le repito, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? No seas demasiado impío, no seas necio. Arrepiéntete. Padre bendito, se puso cardíaco el mensaje, ¿verdad? Pero nos va a servir. ¿Sabe por qué? Hermano amado, de todos modos, de algo nos tenemos que morir, dice alguien cuando de repente le dicen, mire, no esté fumando, no esté tomando, de todos modos me voy a morir de algo. Sí, pero no te vayas a morir antes de tiempo, no seas demasiado impío. Ay, no. Lo que a nosotros nos toca, mis amados, es darle gracias a Dios en todo tiempo. Eso es lo que nos toca. Eso es la voluntad de Dios. Y aún a ti que te ha tocado tal vez ver partir aún tu familiar ahora, de verdad, por eso te lo digo, yo lo siento mucho, le pido al Señor que te dé fortaleza, que te renueve como el búfalo y que puedas seguir caminando, sabiendo de que hay mucho por hacer y que por eso el Señor te permite todavía estar en esta tierra, pero
Dale gracias a Dios también por eso. Esa es la voluntad de Dios. Dale gracias por el tiempo que te permitió tenerlo, conocerlo. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Ay, Señor. Bueno, todavía voy a ir rapidito para que me dé tiempo. Santiago capítulo 3, verso 9 al verso 11. Dice de la siguiente manera: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Cómo se llama el tema? Inconstantes. ¿Puede ver la inconstancia aquí? En este verso que platicamos. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Mire, maldecir no es solo decir, la palabra, ¿verdad? Es decir mal. Es decir mal. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es ser inconstantes. ¿Cómo es posible que estemos ahí bendiciendo y, ay, hermano, que el Señor le bendiga y que no sé qué? Ay, hermanita, que Dios le bendiga, que le vaya muy bien y todo. Y saliendo a la calle, ahí esa vieja que... ¿Cómo así? Con una boca, con la misma boca bendecimos y con la misma boca maldecimos. Oh Dios, te amo, Señor, y todo. Pero ¿y a tu prójimo lo maldices? ¿Al prójimo, al que ha sido hecho a la imagen de Dios? ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Ay, santo Dios. Hermanos amados, de veras no voy a explicar mucho tal vez de este verso, pero creo que está más explícito. ¿Cómo es posible que estés ahí? Enfoquémoslo en la familia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi linda, mi preciosa, mi muchachita, no sé, ¿cómo le dices? Mi osita. Y después con esa misma, es que sos bien burra, ya viste que no puedes hacer nada. Ay, es que como sos de tonta. De la misma boca. Hermanos amados. O no, emparejemos el partido, no tenga pena. Porque le he dado duro a los hermanos, ¿verdad? Tal vez ahí las hermanitas, sí, mi cielo, sí, mi amor, sí. Sí, no tengas pena, mi amor. Va, está bien, vaya, mi amor, ahí te espero. Y ahí tal vez hablando por teléfono y todo. Y de ahí con las amigas, ay, que jode. Ya iba a decir otra palabra. Ay, es que ya no lo soporto. Uf. De la misma boca. Mis amados hermanos, eso no puede ser así. Con la boca bendecimos, pero también maldecimos. Eso no puede ser así. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga. ¿Sabe? Esto pasaba, y volvamos a Job, porque Job nos da unas enseñanzas hermosas. Job capítulo 2, verso 9, dice: entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Ojo con eso, que es importantísimo. Integridad es todo lo contrario a ser inconstante, porque eso es lo que le estaba diciendo. No, hombre, ya deja de bendecir a Dios, maldecilo ahora.
y así te morís de una vez. Y eso es tremendo, mira hermano, maldice a Dios y muérete. Eso quiere decir de que eso puede traer muerte a nosotros. Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mire, yo sé que alguien diría, o diría, ay no hermano, ¿cómo se le va a ocurrir a usted que alguien va a maldecir a Dios? Pero es que eso haces cuando maldices a tu prójimo, al que es hecho imagen y semejanza de Dios. Ay no hermano, no sea tan exagerado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Padre Santísimo, se puso cardíaco, ¿verdad? O sea que con la misma boca podemos bendecir a Dios y maldecir a Dios. Tal vez no de una manera directa, pero sí cuando estamos maldiciendo a nuestro prójimo, al que tenemos que amar como a nosotros mismos. Ay, es que esa mi suegra ya no la aguanto. Ay, es que no la puedo ver ni en pintura. A la que es hecha a imagen y semejanza de Dios, aunque no se parezca mucho a esa imagen y semejanza a veces. Hermanos amados, qué cardíaco está esto, ¿verdad? Se da cuenta que esto de inconstantes está terrible. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, ojo con eso, la necedad tiene mucho que ver con la inconstancia. Has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Se acuerda que decía Job un hombre perfecto? Porque el termómetro de la perfección, amados hermanos, está aquí, en nuestros labios, en nuestra lengua. El que logra manejar su lengua, ese puede dominar todo su cuerpo. Es un hombre perfecto para Dios. Mire qué tremendo esto, amados hermanos. Por eso nosotros, si algo debemos de cuidar, es nuestra boca. Que haya acción de gracia siempre, que no estemos bendiciendo y maldiciendo con la misma fuente. Amén. Solo le pongo los otros dos versos para que usted también los apunte. Mateo capítulo 12, verso 33 dice, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce. Porque por el fruto, se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Cómo podemos ver que salgan de una fuente ambas cosas? Es porque es una persona inconstante, que no es íntegra, que tiene buenas cosas, pero que también tiene todavía cosas malas en su corazón. Es una mezcla. ¿Se acuerda que habíamos dicho de que el doble ánimo es un problema del corazón? Y lo que dice Santiago capítulo 4 verso 8 dice, vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Eso quiere decir de que su corazón no está limpio y por eso salen cosas buenas, pero también salen cosas malas. ¿Por qué es importante esto? Mateo 12:36 dice, y yo os digo, que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ay, santo Dios. No sé si hay consultas, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer con toda libertad porque ya se nos va llegando la hora de ir a acostarse, diría por ahí la cancioncita. El doble ánimo tiene que ver también con problemas al no tener dominio propio, mis amados hermanos. Eso también se ve afectado ahí. Y son cosas que nosotros de verdad tenemos que tener cuidado.
Ay, ¿con qué versículo termino, Padre bendito? Aquí está. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 21. Con esos dos versos vamos a terminar. Porque esto también demuestra inconstancia en nosotros, mis amados hermanos. Espero que estemos aprendiendo mucho y sobre todo, como le decía, si el Señor habla a nuestro corazón, pues que no lo endurezcamos, sino que al contrario, como Él le hablaba a Sardis, podamos arrepentirnos, que podamos guardar la palabra y volvernos a hacer de verdad las obras que Él espera que hagamos. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Padre Santo. Ay, no, hermano Sonny, usted ya se peló también, hombre. No, hermano, es la palabra. No soy yo, es la palabra. Porque por eso le digo, qué bendición ay, de cierto te bendeciré y serás de bendición para muchos. Recibo en el nombre de Jesús. Gracias, eso es para mí, Señor. Serás cabeza y no cola, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Aleluya, Padre, eso es para mí, Señor. ¿Y qué tal cuando dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre? Renuncio, Señor. No, eso no es para mí. Bien, porque es la palabra también. Eso es para todos nosotros, no solo para ti, no solo para mí, es para todos. ¿Cómo vas con eso? ¿Eres constante o eres inconstante en esto? ¿En qué, hermano Sony? En perdonar. ¿O crees que Dios es inconstante en perdonarte a ti? Si fuera así, hermano amado, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso te lo repito, Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras obras. Si así fuera, uy, Señor bendito, no sé cómo estaríamos. Te menciono otros versos para poder unir con esto. Colosenses 3:12 dice que nos tenemos que vestir, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe a qué se está refiriendo ese verso? Deja de quejarte. Así como Cristo te perdonó, que no te estuvo diciendo, no, pero es que acordate lo que hiciste. Que... No, hermanos amados, es que si cuando venimos al Señor arrepentidos y nos ponemos ahí delante de Él y decimos, papito, perdónanos, así como con el pródigo nos hace, no nos dice nada, solo nos abraza y nos besa. Entonces, ¿por qué cuando la gente nos va a venir a pedir perdón a nosotros? No, pero es que acordate lo que me hiciste. Ay, ¿qué crees que solo con venirme a pedir disculpas, a pedirme perdón, ahí se queda todo? Pero y no así es la cosa con nuestro Señor, pues. Se puso serio esto, ¿verdad? No es así. O Él te dice, no, hoy no. No, ya fueron muchas. No, ya te pelaste tampoco. Así te recibe a ti tu Padre. Así te recibe Cristo a ti. No, te aseguro que no. Porque Él, es más, Él dice, puesto que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia. Ahora, hermano amado, ¿sabe qué es lo que yo me doy cuenta? En el verdadero problema en esto es cuando muchas veces llevamos un recuento de las veces que hemos perdonado. Porque Pedro eso es lo que hace ver. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces?
Y el Señor le dice, no, Pedro, siempre lo tienes que perdonar. ¿Y por qué lo dice Él así? Porque, hermano, Él así es con nosotros. Él nos pide que demos de gracia lo que de gracia recibimos nosotros. Cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro, Él lo dice así. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras versiones dicen, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, Padre Santo, si hoy nos hicieran un cuadre y nos pusieran en el balance, y si de verdad, o sea, ¿cómo estarías tú ahí? Porque todos cuando oyen perdón de deuda dicen, aleluya, sí, Señor. Pero tal vez alguien les debe 5 quetzales y eso ni se lo quieren perdonar. Está grueso esto, ¿verdad? Más o menos, dice Dani. Bueno, entonces me voy a poner peor, diría alguien por ahí. Hermanos amados, ¿sabe? Hay un verso que la mayoría, hasta las personas que no son cristianas, lo usan en las redes. Usted lo busca en su casa, Lucas 6:37, ¿sabe lo que dice? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Verdad que lo he escuchado? Que eso es lo primero que sacan todos, aún los religiosos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero se les olvida la última parte, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que dice la última parte? Perdonad y seréis perdonados. No, eso sí no lo resaltan tanto, claro, porque no, es que no conviene, porque tal vez a lo mejor yo que estoy diciendo que no juzguen y que no van a ser juzgados y que no condenen y no serán condenados, no digo lo otro porque tal vez yo no quiero perdonar y por eso no me conviene decir perdonad y seréis perdonados. Esto es serio, hermano. Si no perdonas, discúlpame que te lo diga, no te van a perdonar. No porque yo te lo diga, la palabra de Dios lo dice. Perdonad y seréis perdonados. Eso fue lo que el Señor dijo. La Señor, enséñanos a orar. Vaya, van a orar más o menos así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero por eso les recuerdo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, haz un balance tú y calcula cuánto te van a perdonar en base también a lo que tú perdonas. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis, y eso es lo que sigue después de la oración que el Señor les enseña ahí a sus discípulos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Esto está serio, hermano. Y yo me pregunto entonces, ¿y si no perdonamos nuestras ofensas, qué va a hacer nuestro Padre? Bueno, eso lo dice el verso 15. Pero si no perdonáis a los hombres, ojo, a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ay, hasta un trago de agua me voy a echar porque, hermanos amados, aquí también se ve si somos constantes o inconstantes. ¿Cómo estás con esto? ¿O será que ya llevas años y no quieres perdonar? Si no perdonas, te lo digo por amor, no te va a perdonar el Padre. Si tú no le perdonas las ofensas a los hombres, tu Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Esto es duro, hermano. Esta palabra es dura, dirían los que hablaban en Juan capítulo 6, pero es palabra de Dios.
y sus palabras son espíritu y son vida. Es por eso que Él les hablaba también a esas personas que le decían, esta palabra es dura de recibir. Y Él les decía, mis palabras son espíritu y son vida, por eso vosotros no las podéis recibir. Hermanos amados, esto solo se puede recibir de verdad por el Espíritu. Él te tiene que convencer de que no puedes estar más con esto. Imagínate si el Señor viniera hoy. O dejemos que tal vez, pues tal vez no viniera hoy por todos, pero tal vez sí por tus huesos. ¿Cómo estarías en el balance? Esto no es juguete. Por eso dice, ponte a cuentas ahora que vas de camino. No, hombre, si mientras estés vivo es que te vas a tener que poner a cuentas. ¿De qué te va a servir ya cuando alguien tal vez esté en una caja? Ahí ya no te va a escuchar. Ahí ya no le vas a decir, perdóname o te perdono. No, es mientras hay vida. Y hermanos amados, de verdad, está duro ese verso para terminar, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:15 y con ese sí termino, solo lo leo. No hay preguntas, ¿verdad? Gloria a Dios. Claro como el agua, bendito el nombre del Señor. Mirad que ninguno entre vosotros pague mal con mal. Muy al contrario, procurad siempre lo mejor entre vosotros y con todos. Hermanos amados, esto es algo en lo que debemos de ser constantes. No paguemos mal por mal, ni mal con mal, perdón. Procuremos siempre lo mejor entre nosotros y por todos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Te hicieron mal? Acuérdate que tú no eres igual. ¿Te maldijeron? Bendice. Bendecid a los que os persiguen, a los que os maldicen. Gozaos, porque así les pasó a los profetas que fueron antes que vosotros. Tu recompensa en los cielos será grande. Eso es lo que dice el Señor. Aleluya. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. De verdad, ha sido precioso. Yo no sé si usted ha sido bendecido, pero yo de verdad le prometo que tal vez usted sintió ahorita la espada, pero crea que yo antes la había sentido y con todo. Hermanos amados, pero Dios nos habla para nuestro bien. Nos envía su palabra a tiempo y tal vez afuera de tiempo. Así es de que seamos hacedores de la palabra. Busquemos de verdad con la ayuda del Espíritu Santo no ser inconstantes, sino más bien permanecer, ser fieles y estar preparados para cuando el Señor venga, para que no nos apartemos avergonzados en su venida, sino que al contrario estemos con gozo, sabiendo de que habrán galardones grandes para nuestras vidas y de verdad, si algo le ruego al Señor es de que a los que nos ha puesto a cuidar, que puedan ser parte de esa novia preciosa, que está de verdad engalanada, porque sus acciones justas la cubren a ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que por favor se haga rema en nuestros corazones. Padre, purifica nuestro corazón, por favor. Purifica nuestro corazón, papito lindo. Esa es una de las cosas que nosotros te rogamos, Rey. Purifica nuestros corazones, Señor. Límpialos. Quita todo doble ánimo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti. Que esa bendita Santa Cena que aún tomamos el día domingo también efectúe esos cambios, esos milagros en nosotros. Que podamos ser íntegros, que podamos ser intachables, rectos delante de ti, Señor, de un solo sentir en espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a poner por obra
toda la palabra, toda la escritura, Señor, no solo algunas cosas, sino ser hacedores de toda tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, perfecciona tu poder en medio de nuestra debilidad, Señor, por amor a tu santo nombre. Y así como lo hiciste con Jacob, Señor, cambia el nombre, Señor, cambia la naturaleza de tus hijos y de tus hijas para que esa inconstancia se quede atrás y que podamos ser, Señor, esos príncipes de tu pueblo, esas nuevas criaturas en el cual las cosas viejas han pasado, Señor, y todo es hecho nuevo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya, que el Señor me los bendiga siempre, amados hermanos. Con la ayuda del Señor nos vemos el día domingo a las 3 de la tarde, no se lo pierda. De verdad no se lo pierda, trate de ser esforzado, de ser constante, como lo vimos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Exhortémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día se acerca. Que el Señor los bendiga, los guarde. Nos vemos el día domingo si el Señor no ha venido, y si no, como siempre le digo, nos vemos en las nubes en el encuentro con nuestro amado. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo, feliz noche, bendiciones, amados.